Hola, soy Susi y estás en Labores y Punto. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tejer estas flores pequeñas de 5 pétalos a ganchillo. Las flores se han añadido a un centro que he preparado con plantas de plástico de distintos tipos. Estas flores se tejen en 5 vueltas y son muy sencillas de tejer. Empezamos con los materiales que vamos a utilizar. Para tejer estas flores utilizo hilos de colores que el fabricante recomienda tejer con las agujas de 3 o 4 milímetros. Va en novillos de 100 gramos y en esos 100 gramos entran aproximadamente 330 metros. Para tejerlas también podéis utilizar restos de hilo o lana que tengáis. Y si estos son de distintos grosores, las flores os saldrán o más grandes o más pequeñas. Para tejer estas flores se han utilizado 2 colores distintos. La primera vuelta se ha tejido de color marrón y el resto de la flor se ha tejido de distintos colores. La primera vuelta de color marrón se ha tejido así para crear sensación de profundidad, pero si queréis también podéis tejer la flor toda del mismo color. Para hacer el tallo se ha utilizado un alambre de 17 centímetros de largo. Yo lo he hecho a esa medida porque es la que yo necesito, pero podéis dejar el alambre todo lo largo que necesitéis. Luego se ha cubierto los primeros 2 centímetros con hilo de color marrón y el resto con hilo de color verde. Para fijar los hilos al alambre he utilizado silicona caliente, pero también podéis utilizar silicona fría o pegamento de tela. También necesitaremos un ganchillo de grosor apropiado al hilo que vayamos a tejer, que en mi caso es de 2,5 milímetros, unas tijeras, una aguja lanera y de forma opcional un marcador. Para tejer esta flor vamos a empezar por esta parte de color marrón que tenemos aquí. Este trozo de color marrón, que es la primera vuelta, la he tejido con color naranja en el vídeo para que se vea mejor y luego el resto de la flor se seguirá tejiendo con el mismo color amarillo. Empezamos tejiendo 5 cadenetas. Metemos el ganchillo por la primera cadeneta que hemos tejido y ahí vamos a tejer un punto raso. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta y en esta vuelta vamos a tejer un total de 10 puntos medio altos. Empezamos tejiendo 2 cadenetas para dar altura. Estas 2 cadenetas las vamos a considerar como nuestro primer punto medio alto y el marcador lo ponemos en la segunda cadeneta que hemos tejido. Ahora vamos a tejer 9 puntos medio altos más y los tejeremos de esta forma. Cogemos hebra y el ganchillo lo metemos en el agujerito que nos ha quedado al unir las cadenetas. Esta hebra de lana de inicio la dejamos caer por encima del ganchillo y así al mismo tiempo que tejemos la vamos escondiendo. Ya hemos tejido un punto medio alto. Vamos a repetir lo mismo. Ya hemos tejido otro punto medio alto. En total llevamos 3. Vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta tener un total de 10 puntos medio altos. Una vez hemos tejido los 10 puntos medio altos, cortamos la hebra de lana con la que estamos tejiendo. Donde tenemos el marcador, metemos el ganchillo, cogemos el nuevo color de lana con el que vamos a tejer el resto de la flor y pasamos el ganchillo con el punto. Ya hemos terminado de tejer la primera vuelta y hemos hecho el cambio de color. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer 10 puntos medio altos cada uno en uno de los puntos que tenemos de la vuelta anterior. Primero tejemos 2 cadenetas para dar altura.
Estas dos cadenetas las consideramos nuestro primer punto medio alto y en la segunda cadeneta ponemos el marcador. Vamos al siguiente punto medio alto que tenemos, que es este de aquí, y metemos el ganchillo dejando 2 hebras por encima de él, de esta forma. Estas 2 lanas que tenemos aquí las dejamos caer por encima del ganchillo y así al mismo tiempo que tejemos las vamos escondiendo. Ya hemos tejido el segundo punto medio alto. Vamos al siguiente punto que tenemos. Dejamos caer las hebras de lana por encima del ganchillo. Y tejemos otro punto medio alto, ya tenemos 3. Y esto lo seguimos repitiendo hasta llegar al final. Una vez hemos tejido los 10 puntos medio altos, llegamos al principio. Quitamos el marcador, metemos el ganchillo y ahí tejemos un punto raso. Y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 2. Es decir, que en cada uno de los puntos que tenemos de la vuelta anterior vamos a tejer un punto medio alto. Empezamos tejiendo 2 cadenetas para dar altura. Estas 2 cadenetas las consideramos nuestro primer punto medio alto y en la segunda cadeneta ponemos el marcador. Vamos al siguiente punto que tenemos. Metemos el ganchillo, dejando 2 hebras por encima de él, y ahí tejemos otro punto medio alto. Ya tenemos 2 puntos medio altos. Vamos al siguiente punto que tenemos, metemos el ganchillo y tejemos otro punto medio alto. Y esto lo vamos repitiendo hasta tener un total de 10 puntos medio altos. Ya he tejido un total de 10 puntos medio altos y he llegado al principio. Quitamos el marcador, metemos el ganchillo donde teníamos el marcador y ahí tejemos un punto raso. Y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 3. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer en un punto de la vuelta anterior un punto medio alto. Y en el siguiente tejeremos 2 puntos medio altos. En total esta vuelta la terminaremos con 15 puntos medio altos. Vamos a empezar. Tejemos 2 cadenetas para dar altura. En la segunda cadeneta ponemos el marcador y estas 2 cadenetas las vamos a considerar como un punto medio alto. Ahora vamos al siguiente punto que tenemos, que es este de aquí, y ahí vamos a tejer 2 puntos medio altos. Uno, metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el segundo punto medio alto. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Vamos al siguiente punto que tenemos y ahí tejemos un punto medio alto. Luego vamos al siguiente y ahí tejemos 2 puntos medio altos. Uno, metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el segundo. Voy a repetirlo otra vez. Vamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto. Vamos al siguiente y ahí tejemos 2 puntos medio altos. Uno, metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el segundo. Y esto lo vamos repitiendo hasta llegar al principio.
Una vez hemos llegado al principio, ya hemos tejido un total de 15 puntos medio altos y donde tenemos el marcador metemos el ganchillo. Y justo ahí tejemos un punto raso. Y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 4. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 y en esta vuelta es donde vamos a tejer los pétalos. Empezamos tejiendo 2 cadenetas para dar altura. Y estas 2 cadenetas las consideramos como un punto medio alto. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Vamos al siguiente punto que tenemos, que es este de aquí. Y ahí vamos a tejer 5 puntos medio altos en el mismo punto. Uno, metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el segundo punto medio alto. Metemos el ganchillo en el mismo sitio y tejemos el tercer punto medio alto. Repetimos lo mismo. Ya tenemos 4 puntos medio altos y volvemos a repetir lo mismo. Ya tenemos un total de 5 puntos medio altos tejidos en un mismo punto. Pasamos al siguiente punto que tenemos, que es este punto de aquí. Y ahí tejemos un punto medio alto y en el mismo sitio metemos el ganchillo y ahí tejemos un punto bajo. Pasamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto bajo y en el mismo sitio metemos el ganchillo y tejemos un punto medio alto. Este es el trozo que tenemos que repetir hasta que lleguemos al principio. Voy a repetirlo otra vez. Vamos al siguiente punto que tenemos y ahí vamos a tejer un total de 5 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto medio alto y un punto bajo en el mismo punto. Pasamos al siguiente y tejemos un punto bajo y en el mismo punto tejemos un punto medio alto. Y ya hemos terminado la segunda repetición. Tenemos que repetirlo un total de 5 veces porque tenemos un total de 5 pétalos. Vamos a repetirlo otra vez. Pasamos al siguiente punto y ahí tejemos 5 puntos medio altos. 1, 2, 1. Vez hemos tejido los 5 puntos medio altos, vamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto y en el mismo metemos el ganchillo y tejemos un punto bajo. Pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo y volvemos a meter el ganchillo en el mismo sitio y tejemos un punto medio alto. Ya lo hemos repetido un total de 3 veces. Vamos a repetirlo una cuarta vez. Tejemos 5 puntos medio altos en el mismo punto. Pasamos al siguiente punto y tejemos un punto medio alto y un punto bajo. Pasamos al siguiente y tejemos un punto bajo y luego un punto medio alto. Y ya lo hemos tejido 4 veces. Vamos a tejerlo la quinta y última vez. Empezamos tejiendo 5 puntos medio altos en un mismo punto.
Pasamos al siguiente punto y ahí tejemos un punto medio alto y un punto bajo. Y ahora el siguiente punto que tenemos es donde hemos tejido las dos cadenetas para dar altura, que las hemos considerado como un punto medio alto. Por lo tanto, metemos el ganchillo en este siguiente punto, que es de donde salen las dos cadenetas, y ahí tejemos un punto bajo. Y ya hemos terminado de tejer nuestra flor. Cortamos la lana con la que estamos tejiendo, estiramos la hebra y ahora la enhebramos en la aguja lanera. Y la aguja la vamos a pasar, fijaros. Aquí tenemos las dos cadenetas que hemos tejido, pues la pasamos por el centro de la segunda cadeneta. Hacia atrás. Y volvemos a pasar la aguja desde la parte de detrás hacia la parte de delante, hacia el centro, de esta forma, y metiendo la aguja otra vez hacia atrás. De esta forma hemos hecho una unión que no se nota y por la parte de detrás aseguramos la hebra de lana. Y sujetamos para que no se estire el punto y luego escondemos la lana por la parte de detrás. Y ya hemos hecho la unión. Ahora solo tenemos que cortar las hebras de lana que sobran. Ahora vamos a cortar el alambre de jardinería a unos 17 centímetros de largo o bien en el largo que deseemos, dependiendo del ramo que vayamos a crear con las flores. Los 2 primeros centímetros del alambre los vamos a poner con hilo de color marrón y el resto los pondremos con el hilo de color verde. De esta forma nos quedará la parte de color marrón en la parte del centro y el resto estará de color verde. Una vez hemos cubierto el trozo deseado, cortamos la lana. Y ahora solo tenemos que poner la flor en el sitio. Y por último le ponemos un poco de silicona para que se quede pegada en el sitio deseado. Y ya tenemos preparada nuestra flor para poner en el centro de mesa. Ahora solo tenemos que añadir las flores que hemos tejido. Espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente vídeo.